Hola nuevamente, bienvenidos al módulo 3, Introducción al diseño de evaluación. Iniciamos con el proceso de evaluación y sus fases. El proceso de evaluación es una articulación lógica de determinadas etapas a las que se les asocian ciertas acciones de manera causal, y estas se realizan de manera consciente y organizada para maximizar los objetivos perseguidos. Para que este proceso se considere válido, se debe apegar a ciertas reglas científicamente establecidas que lo doten de rigor. Naturalmente existen planteamientos y maneras de organización según sea el autor, entorno, momento o ente que lo promulga. Sin embargo, también se puede encontrar una estructura básica de una evaluación, y en esencia es lo que debe contener un proceso evaluativo. Todo es evaluable: las políticas, los programas, proyectos, medidas, actividades, productos concretos, competencias, recursos e insumos pueden ser evaluados. Diferentes tipos de intervenciones pueden evaluarse desde la esfera del rendimiento. Es decir, nos debemos preguntar cómo evoluciona una política, programa, sistema, una red o institución. En la actualidad es muy común las evaluaciones de programas y se encargan de la valoración de los resultados de impactos, desempeño, procesos, gestión, dirección, operaciones o acciones. Como hemos aprendido en la unidad 2, la evaluación tiene tres fases: planificación, implementación y utilización. La fase de planificación a su vez se puede dividir en dos partes: fase de preparación y la fase de diseño de la evaluación propiamente dicha. Durante la fase de preparación, el evaluador o el equipo se tiene que preguntar, tal cual se hace en una investigación empírica: ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? La fase de preparación considera los siguientes aspectos: responsables de la evaluación. Una vez que se conoce que se realizará la evaluación, se debe identificar dentro de la institución u organización la persona o equipos responsables de gestionarla, ya que deben asegurar la adecuada marcha del proceso, resguardando su calidad de cara al aumento en el uso de la evaluación. Se reconocen dos niveles. El primer nivel es el gerencial, responsable de la orientación y dirección estratégica. Y el segundo nivel, el operacional, responsable de conducir técnicamente la evaluación. Igualmente es importante considerar la participación en este equipo de otros actores que se consideren pertinentes, por ejemplo, de algún ministerio o de representantes de mayor rango como autoridades políticas y demás. Objeto de la evaluación. En el día a día todos evaluamos. Observamos el clima y decidimos si llevar o no un abrigo o un paraguas. Se puede analizar la calidad de los alimentos que venden en una tienda o la oferta cultural de un determinado teatro. De acuerdo con Stockman y Meyer, estos y otros ejemplos de formas simples de evaluación tienen en común que representan un importante instrumento para generar conocimiento por medio de la experiencia, y prácticamente no existe ninguna limitación a la hora de seleccionar el objeto de una evaluación, ya que pueden obedecer a leyes, productos, servicios, organizaciones, personas, procesos, incluso las evaluaciones mismas. Es decir, se puede evaluar desde políticas o programas de ámbito nacional hasta proyectos locales o componentes de un programa. Así pues, pueden ser objeto de una evaluación la formación profesional, un aumento del impuesto sobre el tabaco, un programa de subvenciones en gobiernos locales para que se realicen actividades formativas para personas en desempleo, o un pequeño proyecto local para personas sin habitación. Siendo las intervenciones el objeto de la evaluación, las instituciones responsables de ejecutarla se aproximan a la evaluación con la necesidad de identificar, valorar y proponer alternativas para mejorarlas y aumentar su desempeño. Y ya en el proceso evaluativo se aplican distintas metodologías, herramientas
y técnicas. Justificación de la evaluación. Las evaluaciones se justifican porque pueden propiciar la mejora en la gestión y el desempeño de las intervenciones, tomar decisiones basadas en evidencia, rendir cuentas y promover uso racional de recursos y generar aprendizaje y conocimiento. Actores claves que intervienen en el proyecto o programa. Se identifican los múltiples actores involucrados en la intervención a evaluar que tienen un interés en el proyecto o programa que se evaluará o en los resultados de la evaluación. Se pueden considerar las autoridades máximas responsables de la intervención, así como los responsables de gestionar la intervención. Las entidades ejecutoras financieras y donantes, así como la población beneficiaria y usuaria de la intervención. Los usuarios o destinatarios de la evaluación también. La matriz que se muestra ayuda a identificar varios tipos de actores y el grado de interés que estos tienen en la intervención o en la evaluación. A la vez el interés se relaciona con el grado de influencia de los actores y se determinan algunas categorías que indican aquellos actores más cercanos o lejanos al programa o proyecto o a la evaluación, tal como se muestra en la diapositiva. Evaluabilidad del programa o proyecto. Una vez que se tiene un panorama general sobre qué se va a evaluar y que justifica la evaluación para los actores involucrados, es necesario plantearse interrogantes tales como: ¿qué puede aportar la evaluación a la intervención pública? ¿Es útil llevar a cabo la evaluación en este momento? ¿Cuáles son los intereses particulares de los diferentes actores o grupos interesados en la evaluación? ¿Con qué recursos se cuentan? ¿Con cuál y qué tipo de información se dispone? Siendo estos elementos en los que se circunscriben lo que se denomina evaluabilidad. La evaluabilidad se entiende como las posibilidades que presenta una intervención pública para ser evaluada y se realiza mediante un análisis de evaluabilidad, el cual busca aumentar la calidad de la propia evaluación, brindando información para la toma de decisiones, principalmente en torno a qué elementos de la intervención pública necesitan mejorarse para que ésta sea evaluable. El análisis de evaluabilidad se fundamenta en dos ejes centrales: nivel macro, que determinan en gran medida las posibilidades que tiene una intervención de ser evaluada, la intervención y las características de su planificación, y el contexto de la evaluación. Estos ejes son desagregados en subejes, nivel meso, que a su vez se articulan en torno a diversas variables, nivel micro. Como podemos observar en la gráfica, se describe en términos generales los niveles anteriormente indicados. La realización de un análisis de evaluabilidad guarda concordancia con el proceso que comúnmente orienta un trabajo investigativo tradicional. En términos metodológicos, el análisis de evaluabilidad engloba principalmente 5 acciones: identificar, recopilar, analizar, retroalimentar y elaborar informes y comunicar resultados. En un análisis de la evaluabilidad, las principales técnicas a aplicar son de corte cualitativo, siendo las centrales la revisión bibliográfica y el análisis documental. Adicionalmente, se puede recurrir a la observación y a la realización de entrevistas con actores clave de manera complementaria. Se cierra esta sección indicando que la evaluabilidad es un elemento importante para determinar la realización de evaluaciones, ya que contribuye a decidir si es sensato evaluar en las circunstancias presentes. Desde una visión general, la evaluabilidad
se relaciona con el desafío común de promover el diseño de las intervenciones públicas con grados más altos de coherencia y consistencia, visualizando la evaluación como uno de sus fundamentos y el desarrollo de acciones evaluativas con mayores probabilidades de éxito. Tipos de evaluación. Las evaluaciones pueden ser clasificadas de diferentes maneras, dependiendo de los criterios que se utilicen, por ejemplo, su funcionalidad, al contenido de evaluación, al momento o a quién la ejecuta. A continuación se hace un recorrido por las diferentes tipologías y se señala que estas no son excluyentes. Evaluación según su funcionalidad. Desde la óptica de la funcionalidad, la evaluación se puede clasificar en dos aplicaciones básicas: la evaluación formativa y sumativa. Estos tipos de evaluación no son mutuamente excluyentes y pueden estar presentes de manera complementaria en un mismo estudio evaluativo. Por ejemplo, una evaluación de un proyecto de lucha contra el tabaquismo, donde interesa medir si se lograron los cambios o resultados planificados. Disminución del consumo de tabaco. Sumativa. Y a la vez sea importante conocer las opiniones de varios actores sobre las fortalezas o obstáculos que facilitaron o imposibilitaron la cesación de fumado por parte de la población beneficiaria. Formativa. No obstante, se debe tener claridad sobre la prevalencia de una u otra de estas finalidades, dado que cada una conlleva distintos requerimientos metodológicos. Evaluación según el contenido. Cuando se habla de la clasificación de la evaluación según el contenido, se hace referencia a la fase de la intervención pública que se quiere evaluar, ya sea su diseño, proceso y los resultados generados. Según el momento, la temporalidad es también uno de los parámetros para clasificar las evaluaciones. Esta toma en consideración la fase o el ciclo de vida en la que se encuentra la intervención pública al momento de evaluar. La tipología remite al diseño evaluación ex ante, durante el proceso de implementación, que es de evaluación intermedia, en el momento del cierre, evaluación final, o un tiempo considerable después de que la intervención ha terminado, evaluación ex post. Frecuentemente se suele considerar que las evaluaciones ex ante únicamente valoran el diseño de la intervención, que en las intermedias solo se aborda el proceso o ejecución y que en las ex post solo se consideran los efectos de impactos. No obstante, dichas clasificaciones no tienen un límite estrictamente definido, ya que en la realidad no son excluyentes entre sí y se cuenta con la posibilidad de utilizarlos íntegramente dentro de un proceso evaluativo que así lo demande. Por ejemplo, las evaluaciones ex ante, intermedia y ex post pueden englobar diversos tipos de evaluación contemplados en la clasificación según contenido. Según agente evaluador. Finalmente, las evaluaciones pueden clasificarse dependiendo del agente que realice la evaluación de la intervención y su vinculación con la institución, ente u organismo responsable de la intervención pública. Bien sea un agente interno y externo, o bien una combinación entre estos agentes mixto. Además se habla de autoevaluación, si la evaluación interna se realiza por la misma unidad que está encargada de la ejecución de la intervención. No hay una alternativa preponderante o que sea más conveniente en sí misma. Por el contrario, las razones para llevarlas a cabo dependen del contexto en el que se desarrolla la evaluación, de los actores que la demandan, recursos disponibles y de los potenciales usos que se pueda tener a la evaluación. Entonces, la selección más apropiada pasa por elementos indicados y algunas características que a continuación se citan. La necesidad de un agente externo para realizar la evaluación versa esencialmente sobre dos motivos: asegurar la independencia y credibilidad de los resultados de la evaluación, ya que éste no se encontraría involucrado con los actores de la intervención evaluada
ni tendría a priori intereses particulares comprometidos. Y disponibilidad del tiempo y las competencias metodológicas, así como habilidades, aptitudes específicas para llevar a cabo la evaluación. Cuando se realiza este tipo de evaluación se debe considerar que la gente cuente con un conocimiento profesional sobre el objeto de evaluación, establecer confianza y empatía para evitar situaciones de rechazo u obstaculización del proceso, y un adecuado marco de entendimiento, coordinación de cara a minimizar contingencias. La selección de un agente interno, por el contrario, para desarrollar una evaluación reside en la necesidad de su realización de una manera rápida y a bajo costo, con un conocimiento amplio sobre la intervención a evaluar, el entendimiento de la cultura y dinámicas organizacionales. Es importante que los agentes internos dispongan de las competencias técnicas y experiencias en evaluación para garantizar un buen curso del proceso evaluativo y resultados creíbles. Por lo general, se plantea que un agente externo, en contraposición al interno, contribuye en mayor medida a aumentar la independencia y la credibilidad del proceso de evaluación. Lo anterior dada la objetividad que se presume tiene el agente externo. Sin embargo, esta dicotomía entre lo objetivo y subjetivo requiere mayor reflexión. Para algunos actores, la alternativa óptima es la evaluación con agentes mixtos, obteniendo ventajas asociadas con el conocimiento del personal sobre elementos culturales, definición de consensos, oportunidad de aprendizaje para la institución y una mayor posibilidad de apropiación y uso de los resultados de la evaluación. Otros tipos de evaluación. Como se ha visto en los contenidos descritos de este capítulo, el campo de la evaluación es extenso y en virtud de esta extensión se han desarrollado esquemas de evaluación para una serie de acciones relativas al ámbito público y privado, que refieren a otros tipos de evaluaciones con diferentes naturalezas, alcances, propósitos, metodologías e instrumentos, a saber, evaluación de desempeño, evaluación del impacto ambiental, evaluación financiera, evaluación de entes u organizaciones, evaluación educativa, evaluación del riesgo, entre otros.